Quiero empezar con esta historia que nos va a ayudar para la enseñanza de hoy. A finales de los años 80, la compañía Bayer dejó de poner bolas de algodón en los envases de aspirina. ¿A cuántos les tocó el algodón metido con las pastillitas? Ok. Eso de poner el algodón lo hacían desde 1914. ¿Cómo les parece? 66 años haciendo eso hasta que se dieron cuenta que no servía para nada. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuántas veces sigues haciendo lo mismo aunque sabes que no te da resultado, que no sirve para nada? Nos puede pasar por costumbre. Dígale al lado, no hagas nada más por costumbre. Lo hacemos por costumbre. Y otro caso de cambio es el de la empresa IBM. Tuvo en 1990 una crisis financiera y empezó a evaluarse. Entonces vivió una transición de ser una empresa solo de hardware a ser una empresa de software y servicios porque necesitaba un cambio. Y es que cuando tú te evalúas a ti mismo en áreas de tu vida donde no ves resultados, donde no ves fruto, tienes que tomar decisiones de cambio. Diga conmigo, tengo que cambiar. Pero eso requiere tomar decisiones. ¿Cuántos saben que es difícil cambiar? ¿Cuántos son resistentes al cambio? Y es que nosotros podemos ver modelos, ejemplos de cambio o innovación, pero para ello fue necesaria la toma de decisiones. He titulado este mensaje, si estás tomando nota, una decisión lo cambia todo. ¿Qué tal si lo dices en voz alta? Una decisión lo cambia todo. Tus decisiones van a construir tu destino. Tus buenas decisiones van a bendecir tu familia. Acompáñame a lo que dice Deuteronomio 30, verso 19. Y el Señor nos dio este regalo maravilloso de poder decidir. Dice así, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende de que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Si me lo dejan un momentico allí, por favor. El versículo empieza diciendo, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién hace la elección? ¿Quién elige? Diga conmigo, yo. ¿Quién elige? Yo. ¿Quién toma la decisión? Yo. Dice el Señor, te he dado para que tú elijas. ¿Y cuántos caminos tenemos? 2. El camino de la vida y el camino de la muerte. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Entonces, ¿qué tipo de decisiones podemos tomar? ¿Decisiones de bendición o decisiones de maldición? Pregúntale al de al lado, ¿y tú cómo te calificas? ¿Qué tal tus decisiones hasta hoy? ¿Te han bendecido o te han traído algunos problemillas? Y el que no sabe, no responde, dice, es que yo no tomo decisiones. Ese está peor. Ahora lo van a ver. Porque la Biblia dice que el tibio, el gris, el que es el camaleón, el que nunca toma decisiones, ese no podrá ser prosperado. Vamos a aprender un poco de eso hoy. Entonces, Dios quiere llevarnos a conquistar esas tierras prometidas para nosotros, pero para eso es necesario tomar decisiones. Me gusta mucho cuando la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero que solo los violentos lo arrebatan. Y esa que está hablando de esa característica de la persona violenta no es el peleonero, no, está hablando de una persona firme, de una persona que toma decisiones radicales en su vida y por eso arrebata lo que Dios tiene para su vida. Y me gusta mucho la historia de Daniel. ¿Cuántos la conocen? Me encanta, miren, Daniel pasó a la historia y la Biblia dice que Daniel era un hombre con un espíritu superior. Diga conmigo, superior. Y no era solo por gracia, es porque Daniel fue capaz de tomar decisiones firmes. Daniel no era adulto, no era un sacerdote. La Biblia dice que Daniel pudo ser exiliado a Babilonia antes de sus 17 años. Significa que era un jovencito. Significa que era muy valiente.
Y Daniel, dice la Biblia, que decidió, se propuso en su corazón no contaminarse con lo que había en Babilonia, con la comida del rey. Y sigue diciendo la historia que Daniel fue capaz de ser el segundo al mando por 3 imperios y seguir agradando a Dios. El favor de Dios siguió sobre Daniel. Y tú dices, ¿pero cómo lo logró? Con firmeza, para tomar decisiones radicales, decisiones que agradaran a Dios, no decisiones que agradaran a la gente. Daniel capítulo 1, verso 8, dice así: pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Pero ustedes se imaginan, Daniel tuvo que ayunar, orar para decir: Señor, me voy a presentar delante del oficial, por favor, ayúdame a que no me azoten, a que no me metan a la cárcel, porque tomar decisiones firmes y radicales requiere valentía. Haga conmigo así: valentía. Incluso me gusta mucho cuando el Señor le dice a Zorobabel: ustedes que quedan en la tierra sean fuertes. Se necesita fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que de pronto no conquistarán su tierra prometida porque no quieren salir de su zona de confort, no quieren salir de esa zona de comodidad. Y ahí nosotros vamos a tener que pedirle al Señor que las fuerzas de su espíritu nos ayuden para que realmente podamos tomar esas decisiones que el Señor quiere. Podemos caer en la trampa de tomar decisiones que agraden a nuestras amistades, a nuestra familia. Podemos tomar decisiones que todo el mundo aplauda, pero el Señor espera que nosotros tomemos decisiones que lo obedezcan a Él, aunque cueste, aunque muchos no me amen, aunque muchos me retiren su amistad. Entonces, tú vas a lograr conquistar a la manera de Dios, con las estrategias de Dios. Con armas humanas, tú y yo no vamos a poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, para tomar esas decisiones sabias que cambian nuestra vida, tenemos que aprender cómo se toman decisiones en el reino de Dios. ¿Cuáles son las decisiones que Dios bendice en nuestra vida? Quiero compartirte 4 enemigos en la toma de decisiones. ¿Cuántos están listos? 4 enemigos que vamos a derrotar en la toma de decisiones. Y la primera de ellas, el primer enemigo es la indecisión. ¿Cuántos se identifican con el personaje de sí lo hago, no lo hago? ¿Cuántos se creen el Chapulín? A ver. O mejor, la chimoltrufia que está de moda. ¿La han visto? Entonces sale la chimoltrufia con su diente negro y sus crespos y dice: es que yo así como digo una cosa, digo otra. Entonces hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer negocios con una persona así? Con ese socio. Yo ayer te dije esto, pero hoy amanecí pensando otra cosa. Ese tipo de personas indecisas son personas que no son dignas de confianza. ¿Cuántos le entregarían el recado de su vida, el mandado de su vida a esa persona? En cambio, hay gente que puede ser así como Daniel, que tú dices: no, yo le confío a esta persona esto porque esa persona llueve, trueno, relampaguea, esa persona me cumple. Dios quiere gente así. Gente que es decidida, de una sola pieza, como decimos, ¿verdad? Miren lo que está pasando en este momento. Elías, el profeta del fuego, está exhortando al pueblo y le está diciendo en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Elías se acercó al todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Ayúdeme a tocar al de al lado y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilarás entre 2 opiniones? Y el profeta está exhortando a Israel, porque acuérdense que Israel hoy amaba a Dios y mañana amaba a sus ídolos. Y Elías les está diciendo: si el Señor es Dios, síganlo. Y si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Entonces, muchos de nosotros no crecemos, no prosperamos, Dios no nos entrega más, no nos abre los cielos, porque no estamos totalmente comprometidos con Dios. Entonces, el indeciso vacila, no toma posturas firmes, no camina hacia ellas, se mantiene cómodo en los grises, es como la ola del mar, es como el camaleón. Si me va bien, yo me meto aquí, pero si algo falla, yo me meto acá.
entonces resulta que ese tipo de personas para Dios no son confiables. Otra versión que me gusta mucho, aquí en Primera de Reyes 18 dice, ¿hasta cuándo estarán indecisos? La otra versión dice, ¿hasta cuándo seguirán en este juego? El indeciso está en un juego. Cree que su vida es un juego, que la vida espiritual es un juego, no toma decisiones firmes. Y yo pensaba en algún momento en esos que se mantienen en los grises, que son camaleones, y yo decía, pues, esos hasta están protegidos. Y no. Cuando tú lees este pasaje que vamos a compartir, yo dije, uy Dios, el indeciso es como dice Apocalipsis, los tibios los vomita el Señor de su boca. Mire cómo dice Mateo capítulo 12, verso 30. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Dígalo conmigo, ¿conmigo o contra mí? Si no te subes en la barca de Dios y le dices, Señor, yo te obedezco, yo te creo, yo voy a vivir para agradarte a ti, el Señor dice, aunque tú no digas nada, si te mantienes así tibio, gris, estás montado en la barca del enemigo trabajando en mi contra. Entonces es peligrosa la postura de quedarte tibio, de quedarte en los grises. Miren la otra versión, me gustó esta versión, Mateo 12:30, esta es la versión actual, dice, el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Pregúntele al lado, ¿tú cuántas traes a la iglesia? ¿Cuántas personas traes tú a la iglesia? ¿A cuántos invitas tú a la iglesia? Bueno, el año pasado traje a 2. ¿A cuánta gente invitas a la iglesia? Porque miren lo que está diciendo. Dice, el que no ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. El Señor quiere que te montes en la barca de Dios y trabajes, como dice la Biblia, hacia los propósitos de Dios. Y el Señor dice en su palabra que Él nos entregó la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y esa no es una tarea solo para los pastores, es para todos nosotros. Pero algunos de nosotros no queremos tomar esa decisión de capacitarnos, de crecer espiritualmente, sino que nos mantenemos allí indecisos. He contado esta historia, pero es muy representativa. Hace algunos años nosotros estábamos haciendo un concierto para obtener unos fondos para la iglesia. Un concierto que nos sacó canas. Como digo yo, nos salió caro el concierto. No nos estaba yendo bien. Y recuerdo que ya cuando la banda tenía que presentarse, los chicos de la iglesia me dijeron, ay, pastor, es que nosotros no tenemos, nos falta una persona que toque un instrumento. ¿Será que podemos invitar a este muchacho, amigo de nosotros, que toca en otra iglesia? Y yo dije, bueno, si toca en otra iglesia, pues debe ser un muchacho de Dios, un muchacho que ama a Dios, que está bien, tráiganlo. Entonces ya al final cuando ya se iba a hacer la presentación, yo entré al camerino para orar con ellos, para echarles la última mirada a los jóvenes. Y en ese momento me encuentro al muchacho invitado de la otra iglesia. Él tenía una camisa y la tenía abierta hasta aquí, con el pecho peludo, hombres. Sí, yo dije, no se ve tan espiritual. Ven acá, mira chico, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrarte esa camisa hasta aquí y tal. Y yo le abotoné con mucho respeto. Y el muchacho me dice, no, porque yo no quiero parecer evangélico. Y yo, ¿cómo así? Entonces, ¿tú quieres parecer qué? Si tú tocas en una iglesia que cree en el evangelio, que predica que Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces tú te avergüenzas del evangelio. Él estaba en el lugar equivocado. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero nos avergonzamos del evangelio. Ojo, si la gente te critica porque ahora sigues el evangelio de Cristo, pues el problema es de ellos. Porque la Biblia dice que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y tú tienes que defender eso. Ese es el evangelio por el que Cristo murió. Esas son las buenas nuevas de salvación. Solo a través de Jesús obtienes la salvación. Entonces tú no te puedes avergonzar de Cristo porque dice la Biblia que Él se avergonzará de ti. Pero muchos de nosotros somos indecisos porque estamos como jugando en dos aguas. Ay, no. Después me la montan los amigos de la universidad, los compañeros de trabajo. Después me dicen que yo soy muy aleluya, muy fanático, que ahora fui a la iglesia y me lavaron el cerebro, que qué es eso.
Pues sí, me lavaron el cerebro. Porque para entrar al cielo, para recibir la eternidad, tienes que creer lo que dice la Biblia. Y eso significa que vas a tener que tomar decisiones valiosas, importantes. Una señora me saluda esta semana. Vive en otro país, estaba aquí de casualidad. Me dijo, aproveché para entrar a Camino de Libertad, que lo estoy tomando online, pero yo no me quería perder esta clase. Ay, pastora, le quiero decir que yo estoy conociendo la verdad, estoy siendo libre, estoy tan feliz de lo que Dios está haciendo en mi vida, pero le tengo una pregunta. Y mire, yo estoy conociendo la verdad y yo estoy creyendo esto y estoy ordenando mis pasos, pero ¿usted qué piensa de que yo continúe acompañando a mi esposo a todos sus ritos católicos? Y yo le dije, yo creo que usted me está haciendo esa pregunta porque usted ya sabe la respuesta. ¿Cierto que sí? Si ella está conociendo la verdad, ¿por qué quiere seguir ayudando a su esposo a vivir en una mentira? Ay, no, pastora, para no tener problemas, para llevar la fiesta en paz. Ay, porque es que a nosotros no nos gusta la pelea ni la división. El Señor dice en su palabra que solo los violentos arrebatan el reino. Mira, mi amor, yo estoy conociendo esto, estoy conociendo la verdad. Sigue tú buscando a Dios allá hasta que Dios te hable a ti, pero esto es lo que yo estoy creyendo. Porque si tú no te levantas como un Daniel que empieza a vivir en la verdad, tú sigues remando en el barco de la oscuridad. ¿Pero por qué? Ay, no, para no tener problemas. Como nos reíamos con mi esposo. Ay, para evitar la fatiga. ¿Se acuerdan del personaje? Evitemos la fatiga. Eso no te ayuda a vivir en la verdad. Dios quiere que vivamos en transparencia. Te quiero decir algo. La muerte de Cristo en la cruz costó tanto, el derramamiento de su sangre, costó tanto que Él entregara su vida por ti y por mí, para que nosotros intentemos ayudarle a Dios con mentiras. Tenemos que vivir en la verdad. Y empieza a no tener problemas con la gente, pero a vivir en la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Tienes que pagar el precio. Nunca Cristo te va a pedir a ti que te claves en una cruz. Ese precio ya Él lo pagó. El mal rato que tú puedas vivir por hablar la verdad no es nada comparado con lo que Cristo pagó por ti en la cruz. Si te toca pasar el mal rato, pues pásalo. Pero es lo menos que puedes hacer por el evangelio del Señor. ¿Listo? Entonces continúo. ¿Cuál es el primer enemigo? La indecisión. Fuera indecisión. El segundo enemigo, la mentira de no necesito cambiar. Así como estoy, estoy bien. Esa mentira que Satanás utiliza en nuestra mente nos mantiene en nuestra zona de confort, nos mantiene cómodos allí. Y te quiero decir una cosa, el Señor prometió que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Eso significa que todos nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Qué tal si le dice conmigo al Señor, perfeccióname? Eso es que estás dispuesto a estar en la mesa del alfarero y que el Señor muela el barro. Hágalo conmigo, muele el barro, Señor. Bate las aguas estancadas. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos enranchamos en eso. Yo soy así, yo no voy a cambiar. ¿Cuántos resistentes al cambio? Ay, no, a mí no me lo cambie, no me cambie la manera de hacer las cosas, que yo a la antigua es que funciono. ¿Sí? Los cambios sí cuestan. Pero Dios quiere que nosotros seamos transformados. La palabra de Dios dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Si tú lo sigues haciendo a tu manera, no vas a conquistar lo nuevo que Dios tiene para ti. Yo recuerdo, yo llevaba varios años de cristiana, es más, yo creo que 15 años por allá. Y yo había oído de la gente que ayunaba muchos días. Y yo lo máximo que había hecho eran 3 días de ayuno. No sabía que era un ayuno de 21 días, yo no sabía que era un ayuno de 40 días, pero llegó un hasta aquí. O sea, llegó un momento en mi vida en que yo estaba tan conmocionada porque no veía que Dios obraba en mi vida, que yo le dije, Señor, ¿qué me falta? Y alguien me dijo, vamos a hacer un ayuno de 40 días. Y yo le dije, ¡ay, 40 días! Y yo sí soportaré, no me dará gastritis, colitis, ¿qué será? Me dijo, no, porque usted lo va a hacer bien. Usted va a buscar a Dios, le va a mostrar a Dios el propósito. Me prestó un libro, aprendí a ayunar. Y fue la primera vez en muchos años de cristiana que le dije, Señor, lo quiero hacer con tus armas, a tu manera. Quiero moverme de mi comodidad.
Y hice ese ayuno de 40 días y les quiero decir, antes del mes siguiente de terminar, el Señor me había dado una respuesta de algo que yo estaba necesitando en mi vida. Entonces, si lo sigues haciendo de la misma manera, no vas a tener resultados diferentes. Hay áreas en nuestra vida donde no vemos fruto, donde a veces no vemos cambio, donde no vemos resultados porque seguimos haciendo lo mismo. Y porque tenemos la mentira de no necesito cambiar. Yo no necesito vivir en santidad. Dios me entiende así. Dios así me acepta. Y no. Porque la batalla de todos nosotros es contra el viejo hombre. Dígale, la vieja esa. El viejo ese. A ver, cada uno. La vieja esa. El viejo ese. Ese es el antiguo tú. El Señor quiere que hoy seas una nueva persona. Pero eso requiere cambio. Decisión. Ya yo no soy ese. Ya yo no soy esa. Requiere cambio. Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos y que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Tenemos que romper la mentira de que puedo seguir viviendo igual, después que puedo seguir viniendo a la iglesia y Dios me tiene que bendecir. Muchos de nosotros vamos a llegar a un límite de bendición, pero no vamos a lograr el brillo que Dios quiere porque no estamos dispuestos a la transformación, al cambio. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Dile al lado, Dios no puede ser burlado. Él no puede ser engañado. Él está viendo lo que nosotros sembramos. Y aquí quiero contarte un poquito la historia de David con el profeta Natán, porque es de las historias más impactantes de la Biblia. Miren, David, dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. David era un adorador tremendo, pero David tuvo que pasar un proceso de transformación, de cambio, de disciplina. David tuvo que ser expuesto en su pecado. Ya David era rey y el profeta Natán llega y le cuenta una historia. En 2 de Samuel les dejo la cita, capítulo 12. Dice, David, te quiero contar una historia. Un hombre rico que tenía muchas ovejas, le llegó un huésped, pero decidió ir a la casa del hombre pobre que solo tenía una sola oveja, la cogió, la mató y se la comió. Y David se para enojado y dice, pero ¿cómo así? ¿Quién es este hombre malvado que merece la muerte? Y además que pague 4 veces la oveja que mató. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y tú después de esa confrontación, ¿cómo quedas? ¿Cómo te quedó el ojo? Y el David le dijo, yo he pecado, perdóname. Y el profeta Natán le dice, el Señor te perdona porque no morirás, pero mira las consecuencias de tu pecado. Entonces, Dios te perdona cuando tú confiesas tu pecado, pero lastimosamente Dios no puede ser burlado. Vas a cosechar lo que siembras. Miren lo que está pasando, 2 de Samuel capítulo 12, que es una de las historias fuertes de la Biblia. 2 de Samuel capítulo 12, y voy a leer a partir del verso 7. Dice así, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 8, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Verso 9, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré a las mujeres y se las daré a otro hombre, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todos. Y David dijo, he pecado contra el Señor. David reconoció su pecado ante Natán y Natán le dijo, el Señor te ha perdonado tu pecado y no morirás.
Pero si usted sigue leyendo la historia en Samuel y en Primera y Segunda de Reyes, la espada nunca se apartó de la casa de David. Los hijos de David se levantaron contra él. Amnón terminó violando a su hermana, ¿sí? Absalón se levantó contra él. Entonces, lastimosamente, nosotros vamos a recoger lo que sembramos. Ahí tenemos que decirle, Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito dejar de pecar. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Debes tomar la decisión de abandonar tu pecado. Tu mejor decisión hoy puede ser dejar el pecado. Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. ¿A quién bendice Dios? A los que obedecen. Entonces tienes que tomar la decisión de dejar tu pecado. Y muy importante, ponle nombre al pecado. Es que yo fallé, es que eso fue un error. No, ponle nombre. Si se llama mentira, colócale mentira. Si se llama robo, si se llama aborto, soborno, fornicación, adulterio, rebeldía, egoísmo, envidia, tienes que ponerle nombre a ese pecado. No te sigas haciendo el loco, porque Dios lo sabe todo. Él lo conoce todo. Entonces, tú deberías empezar a preguntarle al Señor, Dios, ¿por dónde empiezo a poner orden en mi vida? Porque Dios no quiere que dures 20 años viniendo a la iglesia por religión, creyendo que venir a la iglesia te santifique y al final, dice la Biblia, al final de la carrera, quedes descalificado. Dijo Pablo, corro la carrera con propósito, no sea que al final yo mismo que predique quede descalificado. Entonces no puedes venir a la iglesia cada domingo por 20 años, por 30 años, pero sigues en el mismo pecado. Porque dice el Señor que ciertamente no habrá redención, no habrá remisión de pecados. La sangre de Cristo no cubrirá el pecado del pecador descarado. Hoy te cuenta como una exhortación del Señor para que puedas dejar el pecado, para que abandones eso que a Dios no le agrada. Todos nosotros tenemos una tendencia natural al mal. Y Dios siempre va a advertir el pecado antes de que llegue el castigo. Antes de que el Señor expusiera el pecado de David, siempre le advirtió antes. Y eso mismo pasa en nuestra vida. Antes de que Dios lo haga público, ya en lo secreto, el Señor te ha estado exhortando el pecado. Entonces tenemos que romper esa mentira de no tengo que cambiar. El tercer enemigo en la toma de las decisiones, la incredulidad. ¿Incrédulo yo? Pasa igual que con la envidia. Porque resulta que nosotros creemos que por venir a la iglesia no tenemos problemas de incredulidad. Pero tú vienes a la iglesia y crees unas cosas sí y otras no las crees tanto. Eso sí será verdad. Y Dios sí habla así. Y la Biblia sí dice eso. Ay no, a mí no me gusta eso. Entonces tomas a medias las cosas. Entonces batallas con la incredulidad. La incredulidad no agrada a Dios. No te permite dar los pasos de fe que Dios quiere. Te impide buscar dirección de Dios y caminar hacia ese cumplimiento. Me gustó mucho cuando la profeta Valerie ¿se acuerdan? Hace como 15 días que ella predicó sobre cómo tenemos que caminar hacia la palabra profética y ella compartía Habacuc, ¿te acuerdan? Habacuc capítulo 2 y decía, escribe la visión y dice, ponte ahí en guardia, recibe la palabra profética y camina hacia su cumplimiento. Y ella ponía este ejemplo, que se encontraba con gente que le decía, ay pastora, yo llevo 20 años que me dan palabra profética, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? No, Dios no ha cumplido. Y ella le decía, bueno, ¿y cuál es la palabra? No, ni me acuerdo. La incredulidad no te permite creer en las promesas de Dios. Tú vienes a la iglesia, pero Dios no te habla nada, ni siquiera tomas nota, sino que estás así. Voy a ver si la pastora me convence. El problema no es mío, es porque tú no estás tomando la disposición de creer la palabra de Dios. Esta semana hablaron de cambio en la iglesia, de decisión. Yo me voy a llevar esa palabra y esta semana voy a hacer un ayuno porque yo voy a caminar hacia el cambio. No, ni siquiera crees eso, estás batallando con eso. Miren, Dios tiene el poder para cambiar tu vida así. Pero Él quiere un proceso en el que yo aprenda a honrarlo, a ser obediente, a venir creyendo que Dios es real. Así dice Efesios. Y Hebreos. Acompáñame a lo que dice Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Sin fe
Es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si tú vienes a la iglesia con sinceridad y tú dices, hoy yo voy a tomar nota de esa palabra porque esa palabra es de Dios para mi corazón, ¿sí? Dice el Señor que Él te va a recompensar. Pero cuando a veces nosotros, voy porque es domingo, hay que ir a la iglesia, ¿sí? No va a pasar nada en tu vida y no va a haber cambio. Entonces, 1 Corintios 2 nos dice que solo los espirituales pueden tomar las verdades por revelación. Los que no son espirituales, eso es locura. No, eso profético, eso es locura. Eso que hablan de que Dios les habla en sueños, que Dios les muestra. No, eso es para loco. Pero la Biblia dice que solo los que son espirituales pueden tomar las verdades espirituales. Y si eso te hace un loco, seré el doble de loca. Pero tienes que empezar a creer lo que el Espíritu dice, porque Dios es real. Dios es real. Dios es real. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Dios es real. Dice el Señor, clamará el justo en la tierra y no hablaré. El que hizo el oído no oirá y el que hizo la boca no hablará, dice el Señor. A mí eso me transforma, ¿o no? Te dice el Señor, yo te necesito a ti. No, si yo tuviera hambre yo no te pediría a ti, porque yo soy el dueño de los montes, de los collados, de los animales. ¿Quiénes necesitamos al Señor? Nosotros. Él sigue siendo Dios. Así yo lo ignore, así yo no le crea, Él sigue siendo Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Pero el que se está perdiendo las bendiciones por no creerle soy yo. Dios es real. Y si tú le crees, Él te va a recompensar para que puedas tomar las decisiones correctas. Entonces, la duda y la incredulidad te hacen un necio, porque no te permiten preguntarle a Dios, no te permiten buscar consejo de Dios, no te permite que tú vayas donde tu líder, donde tu pastor le diga, mire, ayúdeme a orar para ver si este negocio es de Dios. Mire, ayúdeme a orar para ver si yo tomo esta decisión, sino que vas por ahí tomando decisiones solos. Y entonces el Señor dice en Proverbios 11:14 que en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Y tú a quién le pides consejo? Pregúntale al lado, ¿y a ti quién te aconseja? ¿Quién te aconseja? Pregúntale. A mí me aconseja la almohada. No, en la multitud de consejos, consejeros de fe, consejeros que tengan comunión con Dios, nos van a dar la victoria. Es importante que tú le empieces a preguntar al Señor en dónde batallas en la incredulidad. No tienes mayor revelación porque no estás buscando las armas espirituales que el Señor ha establecido en su palabra. Miren, yo recuerdo hace 15 años más o menos, y yo veía en la iglesia, yo creo que sí, porque yo estaba empezando la vida cristiana, y hablaban de milagros, hablaban de que Dios se les revelaba, hablaban de que la gente crecía en su vida espiritual, y yo estaba ahí como chiquita diciendo, ¿cuándo me hablará Dios a mí así? ¿Cuándo yo veré esos milagros? ¿Cuándo yo testificaré de las cosas de Dios? Pero a mí me decían, hay un ayuno, ahí estoy. A mí me decían, hay una vigilia, no sé cómo se hace, pero ahí estoy. A mí me decían, va a haber un curso para nuevos creyentes, yo lo quiero hacer. Va a haber un discipulado, aquí estoy. Mire que estudie teología, aquí estoy estudiando teología. Porque el conocimiento que tengas de Dios es lo que va a traer revelación a tu vida. Pero si tú solamente eres un cristiano visitante, ¿sí? Como digo yo, un cristiano maceta, ¿sí? Tú te mueves y te mueves. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? Me gustó la iglesia, está linda. Yo le dije, qué bueno, te trajo tu amiga. Sí, estoy visitándola. Y hoy me invitó a esta iglesia, pero yo soy de otra iglesia. Ella es una cristiana maceta. Todos los fines de semana va a una iglesia diferente. No echa raíces en ninguna parte. Y el Señor no quiere visitantes. Dice la palabra, el que salga vencedor lo haré columna de mi casa. El Señor quiere columnas. Gente que se planta en su casa, gente que echa raíces profundas y crece. No vas a soportar las pruebas de la vida si eres un cristiano tibio, dice la palabra, que está plantado sobre la arena. Porque el día que venga la tormenta, dice que la pérdida será grande.
Pero si tú eres un cristiano que ha edificado su vida sobre la roca que es Cristo y echa raíces profundas, serás, como dice el Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja siempre está verde y hasta su vejez dará fruto. Pero tienes que poner a Dios de primero. Dios de primero. Y saben una cosa, yo me encontraba con alguien que hace muchos años estuvo en esta iglesia. Y yo recuerdo que en esa época era empleada y estaba emprendiendo algo. Y yo recuerdo que ahorita yo fui a hacer una averiguación de algo comercial. Y yo le decía, ay, ¿qué te pasó? No te volví a ver en la iglesia. Y me decía, no, hombre, yo creo que no tengo la visión que ustedes tienen. Porque hablé con mi líder y me exhortó esto. A mí no me gusta eso, que se metan tanto en mi vida, dijo ella. Y yo le dije, ay, qué pesar. Bueno, pero no dejes de buscar al Señor. Y yo lo dejé ahí porque yo iba a hacer mi tarea comercial en la empresa que Dios le había dado, en ese emprendimiento. Te quiero decir, la visión de este lugar, de vivir en santidad, de transformarte, es lo que la llevó a la empresa que tiene hoy. Y dice el Señor en Deuteronomio 8, y cuando yo te dé empresas, casa, esposo, negocios, inversiones, lo bueno que Dios te dé, dice, no te olvides quién te lo dio. Entonces hay gente que cuando ya Dios medio los bendice, ya no tengo tiempo. Yo estoy muy ocupado. La finca me quita mucho tiempo, pastora, yo no tengo tiempo. Yo soy un hombre de muchas inversiones, de muchos negocios. Y sigue diciendo la palabra. Y hoy te metes la plata al bolsillo como bolsillo roto. ¿Por qué? Porque la casa de Dios está descuidada. Y no por el dinero que tú aportas, sino porque Dios quiere que tus talentos, tus dones, todo lo que Dios te da sea para ensanchar su casa. Será para que tú bendigas el reino de Dios, no tu propio reino. Dios es un Dios celoso que nos ama. Así que entre más te dé, más comprométete con el Señor. Entre más te bendiga, más bendice. Porque ese es el plan de Dios. Bendecidos para bendecir. Y tú le vas a pedir a Dios hoy, Señor, ¿en dónde estoy siendo ese tibio, gris, ese camaleón? ¿Sí? Donde no estoy tomando decisiones radicales para hacer tu voluntad. Porque entonces cuando pase el tiempo te puedes dar cuenta que no tomaste buenas decisiones. Y el último enemigo, las excusas. Pregúntale al lado, ¿cuál es tu excusa favorita? En los anteriores ganó la que va a ganar ahora. No tengo tiempo. ¿Cuántos no tienen tiempo? ¿Y usted por qué no viene a tomar este curso a la iglesia? ¿Y usted por qué no va a un equipo de crecimiento? Y mire, ¿y usted por qué no se afianza para que usted pueda crecer espiritualmente? Yo no tengo tiempo. Como alguien me dijo, mire, yo trabajo tanto que el único día que descanso es el domingo, por eso no voy a la iglesia. Yo le decía, sabes que tu mejor descanso es ir a la casa del Señor. Porque estás alimentando tu vida espiritual y estás tomando la recarga para el resto de la semana, vivir en el orden de Dios. Entonces, los motivos, los pretextos que tú invocas para eludir una obligación, para disculpar una omisión, son excusas. Y el Señor no quiere que vivas con esas excusas. Dios anhela que tú seas firme, que tú tomes decisiones. Dios anhela que lo pongas a Él de primero, que Dios sea lo mejor para ti, que lo escojas a Dios por encima de escoger lo demás. Y quiero dejarte con esta pregunta: ¿en qué áreas de tu vida aún no hay fruto porque no tomas decisiones? Necesitas tomar decisiones. Ageo capítulo 2, verso 4. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Dígalo conmigo, sean fuertes. Voy a ser fuerte. Voy a ser fuerte. ¿Por qué? Porque se necesita fuerza para ser valiente, para tomar decisiones que agraden a Dios y no a la gente. Y Job 22, 28 dice, tomarás decisiones y Él hará que se cumplan. Dios quiere que seas firme en la toma de decisiones en tu vida. ¿Hacia dónde va a ir tu casa? ¿Hacia dónde va a ir tu familia? ¿Sí? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué tal si oramos? Lo voy a invitar a ponerse en pie un momento y que le podamos decir al Señor allí en dónde hoy necesito tomar decisiones. Y le voy a invitar que levante su mano al cielo y lo primero que vamos a hacer hoy es pedir perdón
porque ha batallado la incredulidad, porque las distracciones, el desenfoque nos sacan de ese orden de Dios que el Señor tiene para nosotros. Quiero que levantes tu mano al cielo solamente como una señal de que estás rendido y de que necesitamos trabajar en este viejo hombre que es engañoso, que le gusta ponerle máscaras a su pecado, que no quiere ser transformado, que cree la mentira de que así como está bien. Y dile: ya lo sé, Señor, que no estoy tan bien, que te necesito, Dios. Ayúdame a que yo no sea ese infiel, que cuando tú lo bendigas, entonces yo te deje. Yo te pido, Señor, que yo pueda ser ese Daniel, con ese espíritu superior que se levanta, Señor, para tomar decisiones radicales en contra de Babilonia, en contra de lo que el mundo me ofrece, en contra del amor al dinero, y te pueda escoger a ti, Señor, por encima de todo lo demás. ¿Y qué tal si levanta su mano por encima de su cabeza y la bate allí y le dice: te escojo a ti, Señor? Escojo vivir para ti, escojo vivir para agradarte a ti, Señor. Y te pido que hoy me des las fuerzas de tu espíritu para confrontar el pecado de mi vida, de mi casa, de mis actitudes, de todo lo que no te agrada, Señor. Ayúdame a vencer la mentira, el engaño. Ayúdame, Dios. Ayúdame, porque sin tu fuerza yo no lo puedo lograr. Yo te pido que hoy me ayudes a someter mi carne de todo pecado, de los deseos lujuriosos, de la fornicación, del adulterio. Porque ciertamente lo que yo siembre, eso cosecharé. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a vivir en santidad, a vivir en orden para ti, Señor, para que mi vida te agrade. Espíritu de Dios, ven. Invite al Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, quita las vendas de mis ojos. Quita el engaño, la dureza de mi corazón. Quita, Espíritu Santo, el ser un espectador en tu casa. Y ayúdame a hacer las oraciones con el corazón, con sinceridad. Porque yo he venido a tener un encuentro contigo, Dios. Necesitas abrir tu boca, si no, no va a pasar nada. Dile: Señor, yo quiero ser transformado por el poder de tu Espíritu, Señor. Y si abres tu boca y le dices: yo quiero, Señor, ser transformado por el poder de tu Espíritu. No quiero ser un visitante en tu casa de cada domingo. Señor, yo quiero ser una columna de tu casa. Yo quiero, Señor, ser ese que discipula a otros, que levanta la fe de otros, Señor. Puedes contar conmigo, Dios. Puedes contar conmigo, Señor, que todo lo que tú has sembrado para mí, yo ahora lo sembraré en otros, Señor, porque estoy en deuda contigo, porque tú has sido bueno conmigo, Dios. Gracias por amarme. Gracias por cuidarme. Gracias porque tu mano de poder está sobre mí, Señor. Y hoy quiero quitar la mirada de todo lo demás y poner la mirada en ti. Si por un momento más levantas tu mano al cielo y le dices: no yo, sino Cristo. No mi voluntad, sino la tuya, Dios. No.